Hola disfrutones. Hola. Hemos venido al Valle del Baztán en Navarra. Sabéis que toda esta zona se ha hecho muy famosa, sobre todo por los libros de Dolores Redondo, de los que soy absoluta fan. Muchos mitos, mucha historia, pueblos con encanto y, como siempre, gastronomía y productos locales. Y no olvides la naturaleza, estamos en el Pirineo Navarro, muy bonito, ya veréis. Hemos querido empezar el vídeo en el arco de entrada de Amaiur, que también se llama Maya. Fue el último reducto de los defensores del Reino de Navarra. Por cierto, se dice que este arco protegía a los vecinos de la peste. Veréis que en casi todas las casas hay escudos heráldicos y todos tienen ese ajedrez. Se les concedió como agradecimiento a la participación de los caballeros del Baztán en la batalla de las Navas de Tolosa, porque pusieron su vida en juego. I got you. You got me. Los eguzquilores son una especie de girasoles, de hecho se les llaman las flores del sol, y se colocan en la puerta de las casas para defender de los malos espíritus que venían a comerse tanto el ganado como los pastores. Emily, your name spells home. Since the day you were born, you have always known when I need you the most. Oh. Si tenéis tiempo también podéis visitar el monasterio de Urdax. Su origen fue un hospital que montaron los monjes agustinos como albergue de peregrinos. Estamos en la gruta principal de las cuevas de Zugarramurdi. Tiene 100 metros de largo y 30 de alto. Aquí en el siglo XVII venían grupos a hacer aquelarres. ¿Qué pasó? Que se enteró la Inquisición e iniciaron un proceso en el que murieron 12 vecinos de Zugarramurdi en la hoguera. Fue el mayor proceso en la historia de la Inquisición. Ya no solo a los que quemaron en la hoguera, sino los que detuvieron, los que murieron en celdas. En los manantiales y ríos habitaban unos seres mitológicos llamados lamias, que son como una especie de sirenas del bosque. Tenían la parte de arriba de cuerpo de mujer y la de abajo podía ser de pato o incluso de trucha. Se dice que una de las cosas que más les gustaba era colocarse en piedras como esta y peinar sus largos cabellos con un peine dorado. Merece mucho la pena subir hasta la cueva del Aquelarre, porque desde ahí las vistas de la cueva principal, la cueva grande de Zugarramurdi, son espectaculares. Bueno, pues hemos conseguido llegar, disfrutones, a Etxebertxiko Borda, que merece la pena porque está aquí en medio de un prado. Ahora, eso sí, la carretera hay que tener paciencia y rezar para que no venga nadie de frente. No hemos venido solos a este viaje, hemos venido con unos amigos también muy disfrutones. Presento a Mary. Hola, disfrutones. Pirri. Hola. Otro amigo que también va a participar en este vídeo, Rocco. Aquí todos han pedido que si solomillo, pollo, no sé qué. Yo la chuleta, que mirad qué tamaño tiene. Yo vamos, que podía ser de aquí, perfectamente. La cuajada es muy típica de aquí, del Baztán. Pedidla sin duda, la hacen en leña, está buenísima. Disfrutones, hay que bajar el chuletón y entonces vamos a hacer una caminata cortita, es como de 1 kilómetro y pico, nos han dicho, que sale justo de aquí del restaurante hasta el Molino del Infierno. My best friend got sent my own good fortune. Es un entorno muy mágico, aquí no cuesta nada imaginarse al Basajaun, que es el gran protagonista de la primera novela de El Guardián Invisible, porque verdaderamente es el guardián de los bosques. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Estamos en Elizondo, que es donde transcurren las novelas de Dolores Redondo. Detrás nuestro están las mantequerías Salazar, que nada más ver el cartel a mí ya me da escalofríos, pero que no quiero destriparos nada del libro. Que sepáis que esto en realidad no es un obrador, se quedó el cartel de cuando se rodó aquí la película. Es una vivienda privada. Se está
Esta sí, es una pastelería, la más famosa de Elizondo, se llama Malcorra y presume de tener uno de los chocolates con almendras mejores del mundo. Vamos a ver también cómo son los famosos chanchingorris, ese dulce que dejaba el asesino del guardián invisible al lado de los cadáveres. ¿Por qué tiene tanta fama vuestro chocolate? La calidad de los productos, es artesanos, sin conservantes. Los famosos chanchigorris, ¿qué es lo que llevan? Una masa hecha con la base de chicharrón de cerdo. Lo que pasa es que luego aquí lo hemos suavizado con pasas, canela, azúcar. Esto es un producto que antes solo se hacía en las casas. Lo es curioso que a raíz de que empezó la tecnología de avanzar los primeros libros, la gente empezó a pedir. You see me, same mother, different eyes, but we're just as happy. Aquí tenemos el río Baztán, una imagen súper bucólica. Cuesta imaginarse, como en los libros de Dolores Redondo, porque aquí es donde encuentran el primer cadáver del primer libro de la trilogía. Remember when you were 5, every day by my side. Nueva parada literaria, bueno, y en este caso también cinematográfica, que es la casa de la tía Engrassi. Bueno, que sepáis que no estará la tía Engrassi para echaros las cartas, pero que ahora es un alojamiento rural. Tía Engrassi no está. Vamos a dejar ya el recorrido por el Elizondo y a dejar de echar la chapa, porque tenemos aquí a estos dos despojitos que lo que quieren es tomar una cerveza o una sidra. Hemos llegado a la sidrería Lagardea. Os dejamos información de cómo llegar en la caja de descripción. Lo que tiene esta sidrería es que toda la elaboración es 100% natural. El Manzanar está ahí. El Sagardi está en ecológico, siempre ha estado en ecológico porque es lo que se ha hecho siempre. A mí me parece bien convertir el insecticida y esa. Ah, no, claro. ¿Qué diferencia tiene, yo qué sé, con el asturiano, por ejemplo, no? Nosotros fundamentalmente la sidra se usa para comer y ellos la sidra se usa de poteo. Con lo cual necesitas una sidra más suave, Claro, más ligera. más ligera. Hay costumbre aquí, igual que en Asturias, de el mismo vaso y se comparte, tiras el culín. Mira el culín, sí. Compartir Compartir vaso, no. Las sidrerías son mesas corridas y la gente se tiene que levantar a beber de las cupelas. Entonces, entre que te levantas y estás allá, pues estás con el vecino que no sabes dónde es y estás hablando. Pues como si dijéramos, es como más tirando tipo sociedad, ¿no? ¿Cómo lo pagan? Porque ¿cómo sabes si se han tomado 5 o 6? Se paga 4 euros por persona y punto. 4 euros y puedes beber lo que quieras. Como Sí, no está grave. Joder. Hombre, lo que quiera no es morir ahí. Pues los platos típicos de sidrería aquí para compartir. Hemos tomado choricito a la sidra, panceta, que está buenísima, ¿a que sí? Sí. Y ahora una tortilla de bacalao, que los huevos son ecológicos, todo muy natural. Aquí estamos, en el hotel, habitaciones abuhardilladas y además que sean grandotas. Que tenga sitio y eso, que eso no se nota. Y luego está muy chulo, las vistas, que da ahí a un prado verde, verde, verde. En Bozate había una población de lo que se llamaban los agotes. Se supone que eran artesanos de piedra y madera que curiosamente estuvieron discriminados y se consideraban la purrela de la sociedad desde la Edad Media. Podían ser desertores godos, también se decía que eran huidos cátaros de Francia, que también tiene cierto sentido que tengan la piel más clara y los ojos azules. En 1715 consiguieron echarles de este pueblo, aunque se dice que todavía quedan algunos agotes en Bozate, y les trasladaron a un nuevo barrio que se creó en Madrid que se llamó Nuevo Baztán. Estamos ahora en Erratzu. Abundan este tipo de casas en esta zona porque aquí se trasladaron muchos indianos que después de haber hecho sus dineritos en el Nuevo Mundo, pues venían aquí y se construían esta especie de palacios y de casonas. De Erratzu sale uno de los senderos más famosos que hay en Navarra, que lleva al Chorrochín. Por lo visto es una cascada, es un camino muy bonito, muy fácil para hacer con niños, son 2 horas como mucho.
Consejo, id con cuidadito y con zapatillas buenas para el barro, pero eso sí, merece la pena que os acerquéis lo más posible a Chorrochín, es precioso, ¿eh? Volvemos a Erretxu y de aquí ya pues de vuelta a casa, que nos ha encantado esta escapada al Baztán y nos hemos quedado con ganas de estar algún día más. Acordaos, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com y nos decís cuál es vuestro pueblo favorito. Nos comprometemos a ir y si es posible con vosotros que nos hagáis de embajadores, ¿vale? Ya sabéis dónde encontrarnos y que además os dejamos un montón de información tanto en la caja de descripción de este vídeo como en nuestra web Viajando a Nuestro Aire y por supuesto en todos nuestros perfiles sociales. Acordaos que todos los días subimos cosas chulas, fotos, vídeos, anécdotas, no os vais a aburrir con nosotros. Nos vemos en la siguiente escapada. ¡Adiós! ¡Adiós!